Hola, bienvenidos de nuevo a Hablemos de Nosotros los Humanos. Soy María Quemada Sáez Vadillos y me dedico a acompañar a personas desde la Gestalt. Hoy tenemos un invitado al que nos va a empezar a hacer una introducción de qué es la Gestalt, para qué sirve este tipo de terapia desde la Gestalt. Desde ahí vamos a ir a qué es el carácter, para qué nos sirve el carácter y qué hacemos con él, para seguir avanzando e ir a qué es el ser y para qué nos sirve estar en contacto con el ser. Bueno, bienvenido, Alejandro. Un gusto estar ahí con ustedes, contigo y con todo tu público. Muchas gracias. Os voy a presentar a Alejandro Spangenberg. Tiene título en Psicología, posgrado en la Gestalt, especialista en proceso y terapia de grupos, es profesor de seminarios de terapia Gestalt, introducción de técnicas terapéuticas en la Universidad de Montevideo, fundador del Centro Atman de Montevideo y muchísimos más, extensísimos de currículum. Bueno, Alejandro, vamos por el principio. ¿Qué es la Gestalt, Alejandro? ¿Cómo puedes definirlo? Justo se cortó. ¿Definir la Gestalt, dices tú? Sí. Bueno. ¿Una definición breve? Sí, tenemos en total de programa 40 minutos, Alejandro. Bueno, la Gestalt está inscripta dentro de las terapias llamadas existencial humanista, o considerada como la tercera fuerza en psicología, en contraste con el conductismo y con el psicoanálisis, y su aparición en el panorama mundial explota, por decir así, en el mundo entre los años 50 y 60, trayendo un mensaje que hoy podríamos nombrar como ecológico, en el sentido de que la famosa frase "la totalidad más que la suma de las partes y cualquier cambio en una parte afecta al todo" es el eje central de conocimiento ecológico que tenemos hoy. Claro. Aplicándolo al ser humano, a la naturaleza y a todas las relaciones, quitó, por decir así, o agregó un paradigma nuevo en el cual lo que llamamos patología o disfunciones no son algo que ocurre dentro solamente de la persona y que la persona tiene que ser reparada para encajar en el sistema, sino que llevó a una crítica muy grande de que la forma de vida que tenemos hoy en día en nuestra cultura, la acción que un ser humano tiene que hacer a su sistema, porque como seres mamíferos no somos capaces de sobrevivir solos, necesitamos de los otros, no solo para alimentarnos, para cuidarnos cuando estamos en situación de total vulnerabilidad y somos niños, sino para encontrarle un sentido a la vida, para encontrar el amor, la verdad y un propósito. Necesitamos de los otros, y si la vivencia que tenemos en la cultura es una vivencia que nos separa de nuestro corazón, nos lleva a la mente, de alguna manera nos enferma al alienarnos. Entonces la Gestalt introdujo este conocimiento, esta visión de que las consecuencias de la adaptación al sistema generaban lo que llamamos patología, neurosis o las diferentes formas de encararlo, ¿no? Y por lo tanto hace una propuesta de transformación interna y de transformación externa de nuestras relaciones, por lo cual se convirtió también en uno de los pilares de, digamos, el pensamiento revolucionario, un pensamiento revolucionario no agresivo o violento, sino de buscar la transformación de la cultura, que sería lo que podríamos llamar psicología preventiva, ¿no? Ordenarnos en el amor, ordenarnos en las prioridades existenciales que necesitamos como seres humanos, ¿no? Para que nuestra vida tenga sentido y de esa manera cooperar con que esto que llamamos patología o disfunciones en las relaciones vayan desapareciendo con el tiempo, porque el cambio no puede hacerse
violentamente o rápidamente. Nos va a llevar un tiempo. Esto es uno de las visiones, y para adentro el ser humano es más que la suma de sus partes, o sea, el ser humano no puede ser reducido ni a su mente, ni a sus emociones, ni a su cuerpo, ni a su sexualidad, ni a cualquier otra parte, porque es un todo y todas las partes están en relación. Entonces, incorporó la experiencia emocional y corporal al proceso terapéutico, le dio una fundamental importancia a la relación del vínculo terapéutico como el vehículo de transformación y sanación, y no como una técnica en la cual le aplicamos algo a una persona para que se acomode o se arregle, ¿no? Esa es la visión robótica de la vida, que las personas están enfermas porque no consiguen incorporarse al medio, sino a la sociedad de trabajo, ¿no? Sino que las personas probablemente que tienen dificultades adaptativas son las personas más sensibles y de repente más humanas, que no están pudiendo alienarse lo suficiente como para convertirse en un robot dentro del sistema. Bueno, esto es... Sí, nos podemos ir, ¿no? Por ahí mucho. Una aproximación general a la visión filosófica, a lo que la Gestalt trajo, además, desde la clínica, desde la perspectiva intrapsíquica también, muchos aportes, pero bueno, supongo que vamos a hablar de eso cuando pregunte sobre el carácter, y etcétera, etcétera. Sí, te quería preguntar antes de entrar en el carácter, cuando una persona inicia un proceso con una terapia Gestalt, con un acompañamiento en Gestalt, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Qué se va a ir encontrando? ¿Cuál es el recorrido que va a ir haciendo? Más o menos, ya sé que cada persona es distinto, ¿no? Pero... Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de Gestalt, como con cualquier otra corriente, nos vamos a encontrar con diferentes abordajes, ¿no? Sí. Dentro de la Gestalt, ¿no? Históricamente, por decir así, la Gestalt tiene dos fundadores, dos padres fundadores, ¿no? Fritz y Laura Perls, o Laura Posner, ¿no? Un matrimonio con su historia de emigrar de Alemania a Sudáfrica y luego a Estados Unidos y terminar de configurar la visión gestáltica o la aparición de la Gestalt como una corriente, como una teoría de la personalidad y una corriente dentro de la psicoterapia a finales de los años 40. Entonces hay una diferencia ya en ese punto entre la manera de trabajar de Laura Posner, de Laura Perls, que se quedó en Nueva York y en Cleveland, y la visión de Fritz Perls, que emigró a California y generó todo un movimiento también alrededor de su personalidad, ¿no? Claro. Y de su manera de trabajar. Sí. Entonces, de ahí han derivado otras escuelas que han ido generando, además, como cualquier escuela, aportes diferentes y profundizaciones diferentes. Entonces, cuando me haces esa pregunta, tendría que decirte, bueno, depende de qué abordaje o de qué escuela pertenezca el terapeuta, cómo se va a dar y quién es ese terapeuta, porque desde este punto de vista el vehículo de transformación no es un técnico, claro, que ha aprendido a aplicar fórmulas, sino que es una persona que ha hecho un recorrido de autoconocimiento en el cual, antes de ser terapeuta, y se supone que conoce el recorrido de ida y vuelta a sus infiernos personales, por decir así, a sus grandes dolores y a las raíces de su historia personal para poder acompañar a otra persona. ¿Qué debería de esperar un paciente? Bueno, una actitud de amor incondicional, de no juicio, de acompañamiento respetuoso, de un tratamiento a sus circunstancias, alguien que la base de todo, el aplicar y focalizar la conciencia en esas heridas que venimos trayendo, para poder extraer el aprendizaje que quedó obturado de esa experiencia.
donde estamos trancados, alguien que, digamos, esté disponible a el acompañamiento amoroso de esa trayectoria de autoconocimiento. La terapia es un camino de autoconocimiento y lo que es el autoconocimiento. Gran parte de nuestras, gran parte no, la totalidad de nuestras heridas tienen que ver con eventos, circunstancias que son bastante universales en este tiempo, en el que vivimos en un desorden del amor y donde nuestros padres, nuestros abuelos nos han ido pasando la versión de desamor que recibieron ellos, ¿no? Que nosotros como niños hayamos interpretado que esas dificultades que tenían nuestros padres no tenían que ver con nuestros padres, sino con algún defecto en nosotros mismos, y que entonces hay que mejorar, o hay que merecerse el amor, o hay que batallar para superarse, para algún día conseguir el amor que no tuve, ¿no? Y eso es una interpretación ilusoria que hace el niño desde su perspectiva. Y que de alguna manera, desde el punto de vista psicológico, le sale más barato que poder darse cuenta de que sus padres son personas heridas que no saben tampoco qué hacer ni a dónde ir con sus hijos, porque eso sería mucho más desestructurante. Entonces, de alguna manera, asumir la responsabilidad, de alguna forma, de la disfuncionalidad, entre comillas, de mis padres, es un gran recurso a esa edad para preservar la integridad de la psiquis. Claro. Porque la primera amenaza a la integridad de la psiquis es que la vida no tenga sentido. Y la experiencia del sinsentido en la infancia es el sentir que no eres amado, no eres recibido con amor, y por lo tanto la respuesta más saludable para ti es creer que algún día lo vas a conseguir cuando logres mejorar las características por las cuales tú interpretaste que no eras querido, no eras amado, ¿no? Y eso es una creencia muy profunda que está en la base de la constitución de lo que llamamos nuestra personalidad, ¿no? Entonces, el acompañamiento terapéutico tiene de a poco, porque además el acompañamiento terapéutico es un modelo de una relación humana sana, es a la vez que vamos caminando hacia esos lugares recónditos de nuestra alma, de nuestra psiquis, que han quedado obturados, la forma en que nos vamos relacionando con el terapeuta, el modelo de relación basado en la compasión, el amor, la puesta de límites, la disponibilidad, la incondicionalidad y la firmeza del corazón para señalar aquello que hay que señalar, es un modelo de relación humana sana, y es lo que además va generando que el paciente pueda ir ganando confianza en la relación y en sí mismo dentro de esa relación, como para poder cada vez profundizar más y soltar el control psicoemocional que tiene sobre esos espacios desestructurantes de dolor que experimentó en su vida. Y esos espacios, aunque hayan ocurrido hace 30, 40 o 20 años atrás, siguen vivos en el presente. Y esta es otra característica muy importante de la Gestalt, que es trabajar con el aquí y el ahora. Pero trabajar con el aquí y el ahora no es negar el pasado, sino reconocer que el pasado lo seguimos actuando en el presente. Es como aquello que no digerimos, lo seguimos repitiendo, son los provechitos de nuestro pasado. ¿Y dónde los repetimos? Los repetimos en las relaciones. Mientras más íntimas sean las relaciones, más vamos a actuar los grandes dolores, conflictos y temores de nuestra infancia. Porque las relaciones más íntimas nos vuelven a acercar a la vulnerabilidad original, a la necesidad de necesitar a otro, o de querer a otro, o de amar a otro. Ahí empezamos a tocar las heridas de desvalorización, de no merecimiento. Ahí empiezan las negociaciones, las transacciones, la búsqueda de sentirme con un poder sobre el objeto amado, porque se vuelve un objeto para asegurarme que no me va a abandonar, o que no va a descubrir que yo en realidad tengo fallas y problemas por los cuales me va a tener que abandonar en algún momento. Es decir, cualquiera de esas
posibilidades. Entonces, al mismo tiempo se va dando en la terapia que cuando se profundiza la relación, más también se activa en esa relación los miedos y las fantasías, lo llamamos transferencia, más el paciente va viviendo a través de la relación lo que fue su historia de construcción de su identidad. Entonces, lo va a repetir con su terapeuta y ahí es donde está la posibilidad, en el aquí y en el ahora, iluminar ese proceso y traer la gran claridad, el gran ajá, que permite la liberación, de darme cuenta que en realidad no fue mi culpa, digamos, no fui yo, no tenía un defecto. Es decir, como yo construyo el vínculo con mi terapeuta, es como estoy construyendo el vínculo conmigo mismo y el vínculo con las demás personas, y ese darse cuenta de cómo vengo repitiendo en todas mis relaciones la historia de mi presunta identidad, del personaje en el que me convertí para sobrevivir a mis supuestas carencias, se va a repetir en la terapia, y es ahí donde la labor del terapeuta es iluminar ese proceso, ayudar a la persona a darse cuenta que eso que está haciendo está basado en una creencia muy profunda, basado en una experiencia de dolor muy grande. Entonces, ese proceso, y eso no es una racionalización, lo que nos da la oportunidad de trabajar en el aquí y el ahora y dentro de la relación, en la transferencia, es la posibilidad de volver a revivir, inclusive con la misma intensidad, los eventos cruciales de nuestra existencia. Y eso es lo que produce un insight liberador, una iluminación súbita de las supuestas carencias de mi vida, ¿no? Sobre las cuales he establecido mi identidad, ¿no? Así tengo que ser mejor, siempre surge de que me siento que soy menos de lo que debería de ser para merecer el amor, ¿no? Por poner un ejemplo. Ahí, Alejandro, ya estás dando pinceladas de lo que es el carácter, ¿no? Así como un poquito de qué es y para qué nos sirve el carácter. Bueno, ahí lo que tú llamas carácter, supongo que es lo que dentro de lo que yo llamo personalidad. Personalidad. ¿No? Es decir, el carácter, sí, la personalidad en ese sentido. Y bueno, en el teatro griego la persona era una máscara, ¿no? Que se usaba para representar estados de ánimo, ¿no? La cara de tristeza, la cara de alegría, ¿no? Como algo que no es verdaderamente auténtico, ¿no? Es decir, ¿para qué nos ha servido la personalidad? La personalidad está hecha para sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué? Sobrevivir al desamor. Cuando yo, en este ejemplo que ponía, interpreté que no era suficiente para merecer el amor, la mejor solución, digamos, desde el punto de vista psicoemocional, yo la llamo, es decir, el logro del buen neurótico. En nuestra cultura, el mejor logro psicoemocional es haber conseguido ser un buen neurótico, que es, bueno, la causa de todos los problemas soy yo, entonces el día que me mejore, eso me lanza a un proyecto existencial hacia el futuro. El nacimiento de nuestra personalidad surge en los momentos de mayor vulnerabilidad, cuando, esto es muy importante de comprender, el ser humano es el mamífero más vulnerable de toda la creación. Lo que un venado tarda 20 minutos en hacer después de haber nacido, que es pararse en sus propios pies, caminar hacia el seno de la madre para tomar el alimento y estar preparado para huir de los depredadores, le lleva 20 minutos. A un ser humano le puede llevar 80 años y todavía no lo pudo aprender. Pararse en sus pies, proveerse el alimento y estar preparado para huir del peligro. El ser humano necesita de la contención, de la mirada, del cariño. Esto que se descubrió como síndrome de hospitalismo entre las dos guerras, cuando tenían a los niños sobrevivientes de las catástrofes, los niños chiquitos, de bebés a 2 años, 3 años, en grandes almacenes o espacios,
y bueno, trataban de darles de comer, de limpiarlos, pero la mayor parte de ellos perecieron, podríamos decir, una depresión grave, y otros no consiguieron desarrollarse, porque el ser humano precisa de esa mirada de amor, de cariño, de ternura y de cuidado. El amor no es un discurso, es una necesidad fundamental para el ser humano. Si no tienes eso, el proceso de desarrollo psicoemocional se desorganiza, lo que luego llamamos locura, ¿no? Entonces, el que podamos encontrar una solución como esta, que nos lanza hacia un proyecto existencial hacia el futuro, yo algún día voy a ser bueno, voy a ser mejor, y todo el sistema educativo y social está basado en que eres malo y no eres suficiente, y tienes que educarte y tienes que hacer esto para algún día, y también creado como la fantasía de que la felicidad es tener logros materiales o triunfos egocéntricos, ser famoso, ser importante, todo eso. Bueno, para lo que sirve es para sobrevivir. O sea, al mismo tiempo que la personalidad nos rescata de un agujero existencial sin salida que podría llevarnos a la locura más adelante en el futuro, al mismo tiempo nos condena a vivir en sobrevivencia, porque la personalidad está hecha para sobrevivir a la falta de amor, pero no sabe vivir en amor. Y esa es la insatisfacción ligada de entretenimientos, de consumos, de drogas, de todo un poco, para que la gente pueda seguir funcionando en este mundo de esclavitud laboral, sin que el sistema se caiga abajo. O sea, tomate un antidepresivo y porque tenés que funcionar. Pero ese sistema, o digamos, las personas de nada sentirse infelices toda la vida, ¿no? Es la enfermedad, en algunos mitos se retrata como la enfermedad que no te mata, pero no se cura nunca, ¿no? O te impide ser feliz, te impide ser pleno, porque además este es el problema paradojal de la terapia. Todos nosotros nos quejamos, sufrimos las consecuencias de la neurosis, porque la neurosis nos impide básicamente amar, porque el amor cancela la personalidad, y al cancelar la personalidad vuelvo a vivir el terror que tenía cuando desarrollé la personalidad. No sé si se entiende esta paradoja. Entonces, sí, huimos del amor inconscientemente porque el amor amenaza la seguridad. Es decir, si yo me encuentro con alguien para el cual me ama sin pasar por el filtro de lo que yo me considero merecedor al amor, por ejemplo, me siento un buen proveedor, entonces viene alguien y me quiere y me ama, pero no le interesa lo que yo le proveo, o que tenga dinero, o que tenga éxito, me desarma. Yo no estoy preparado para recibir ese amor directamente en mi corazón, claro, porque no puedo justificarlo. De alguna forma siento que esta persona me va a joder, como se dice por aquí, o tiene alguna otra intención manipuladora, porque yo no puedo creer en el fondo que alguien me pueda amar, porque yo tampoco me considero digno del amor. Considero que puedo comprar inconscientemente el amor a través de mi funcionalidad, que es mi personalidad. Y mi personalidad está hecha de características que descubrí en el ejercicio de sobrevivir que funcionan, son funcionales. ¿Se entiende esto? Entonces, sí, básicamente la personalidad me permite funcionar en el mundo y al mismo tiempo me impide ser feliz y ser pleno. Entonces, este es una trampa. La gran paradoja de la persona que va a terapia. La persona que va a terapia quisiera que le adicionaran lo que le parece que le falta, sí, ¿sí? Pero luego, cuando se da cuenta que en realidad lo que le falta es consecuencia de su personalidad, ahí empieza otro proceso, porque viene el temor. Es como la persona que decía, bueno, pero yo sufro porque estoy solo, pero cuando después me doy cuenta que yo hago un montón de cosas inconscientes para estar solo, porque tengo un inmenso temor a las relaciones, porque tengo miedo a que me abandonen o por lo que fuera, bueno, entonces tengo que cambiar mi estructura de personalidad para obtener eso que yo quería, que era dejar de estar solo. Y ahí empieza
una negociación de costos-beneficios, porque en el fondo yo no me siento valioso. Tengo esa experiencia profunda de mí mismo. La base de la personalidad es una herida, llamamos la herida neurótica o la herida original, pero no es verdad. Pero la lectura emocional es tan verdadera para nosotros porque es una experiencia, que tenemos que viajar a ella en compañía, porque esa herida se fundó nuestra soledad y nuestra separación también. Fue cuando yo me sentí que nadie me podía ayudar y que estaba solo y que tenía que usar estos recursos para sobrevivir. Eso queda muy tapado en nuestro inconsciente. Ahora, cuando yo viajo con alguien a esa herida, a ese lugar tan profundo, tan delicado y tan vulnerable, ya la soledad comienza a desaparecer y puedo empezar a amar a esa persona de la cual me separé, por decir, a ese ser del que me separé hace mucho tiempo para sobrevivir al dolor inmenso que ese ser tenía por no sentirse amado. Y ahora llegamos al, no sé si al ser. Sí, se ha entendido, yo lo he entendido muy bien, Alejandro, me ha encantado como lo has explicado. Y bueno, lo más complicado de todo, ¿no? A ver cómo en unas pinceladas puedes explicar qué es estar con el ser, ¿no? Si es que se puede explicar en palabras. Podemos intentarlo. Venga. Bueno, tiene muchos nombres, ¿no? En la historia de la psicología, quizás el que más cerca estuvo de ponerlo en palabras fue Carl Gustav Jung, ¿no? Él hablaba del self, pero la palabra self en inglés es lo mismo que ser, pero también en otras escuelas se habla del ser con otro sentido, ¿no? El sentido más profundo para mí que tiene la palabra ser sería la palabra soul, ¿no? Alma, ¿no? Y ahí entramos en lo que cada persona pueda comprender como ser el alma, ¿no? Pero le podemos llamar el espíritu, la verdadera identidad, el Atman de los hindúes, en el cual en otras tradiciones también se llama la chispa divina, y el ejemplo de pronto más sencillo que podíamos poner es que ¿cuál es la diferencia entre una gota de agua del océano y el océano, ¿no? O una gota de agua dulce en cualquier lado y todo el océano, ¿no? Puede ser que la gotita cuando queda separada se pregunte quién soy yo, ¿no? Pero cuando la gota vuelve al océano, entre la gota y el océano no hay ninguna diferencia. Y es muy sencillo por qué no hay ninguna diferencia. Porque el océano entero es solo H2O. Esa es su verdadera identidad. Ahora, el agua aparece como una nube, aparece como nieve, aparece como un río, aparece como un charquito después de la lluvia, aparece como el océano Pacífico, pero en el fondo es algo muy simple. Es H2O, es agua. Claro. Entonces, cualquier gota, cualquier vaso que contenga H2O es absolutamente idéntico con el océano. Entonces, cuando hablamos de la divinidad, del espíritu, siempre hacemos esas metáforas, el espacio infinito, el océano infinito. Los hindúes decían, imagínate un océano sin orillas y sin fondo, ¿no? Entonces puedes imaginar eso. Bueno, ahora, en ese punto diríamos que existe en cada uno de nosotros esa misma chispita, y esa chispita o esa gotita de agua es nuestra verdadera identidad y es lo que le da vida a todo el resto. Es decir, en palabras más o menos de Teilhard de Chardin, no somos seres humanos con un espíritu, sino seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y la experiencia humana tiene determinadas características, y esas características están marcadas por el cuerpo, la mente, el cuerpo emocional, el cuerpo energético, por un montón de cosas que nos constituyen como tales. Pero la misma ciencia nos ha mostrado que nosotros no vivimos exactamente en el mismo mundo que otros seres que comparten con nosotros, porque
para dar un ejemplo, no vemos los mismos colores. O sea, la paleta con que está pintado la naturaleza para los seres humanos es la misma que los venados. Los venados solo ven el negro y el verde, para poner un ejemplo. Entonces, por eso no distinguen nunca al tigre en el pastizal, porque el tigre es verde y tiene rayas negras. Entonces, bueno, la naturaleza lo ha preparado para que los tigres puedan comer y para que de esa manera controlen la población de venados. O sea, hay una razón ecológica, un propósito atrás de la configuración de cada ser. Entonces nosotros estamos viviendo como esa identidad primigenia y esencial, que llamamos el ser o el alma, una experiencia humana. Y lo que estamos obteniendo de esa experiencia es un aprendizaje muy profundo, y esto es mucho más difícil de comprender y de explicar, porque es el propósito por el cual estamos aquí. Si somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, tenemos que comprender que ese ser espiritual quiere ser un ser humano. Y esta es la diferencia entre ir al mundo espiritual como una fuga a ir al mundo espiritual para comprender la experiencia humana, ¿no? ¿Se entiende esto? Porque la razón por la que estoy aquí es porque mi verdadera identidad, ese Atman, que está más allá del nombre que tengo en este tiempo, podríamos decir, yo soy un fruto del árbol del alma que me da identidad, esa chispa, ¿no? Probablemente he sido otros en otro tiempo, pero existe un propósito por el cual esa alma, no puedo decir mi alma porque sería una actitud egocéntrica de mi parte decir que yo poseo mi alma cuando en realidad mi alma me posee a mí. O sea, yo soy la expresión de ese árbol. No puede decir el limón apropiarse del árbol. En realidad, a eso se llama la humildad, el camino espiritual, reconocer que yo soy la manifestación de algo mayor. Y en la medida, ¿y por qué es importante el ser? Porque la personalidad en este tiempo ha generado una oposición con el ser. Toda nuestra cultura nos empuja a identificarnos con la personalidad que se ha constituido por el ego. El ego tiene la función de hacernos sentir individuos separados y de asumir responsabilidad por nuestra sobrevivencia, pero se ha desarrollado a través de la personalidad hasta un punto en el cual se ha apropiado de un castillo que no le pertenece. El castillo es del ser y el ego debería ser el servidor, o sea, nuestra personalidad debería de servir a nuestra alma. Cuando eso ocurre, nuestra vida se llena de sentido. No quiere decir que sea una vida, ¿cómo te voy a decir? No es una vida aburrida, es una vida intensa. Pero eso seguro. Está llena de sentido, llena de propósito, de momentos cumbres, sublimes. Es una gran aventura. Y es una aventura de autoconocimiento. Entonces, la personalidad tiene que rendirse a su origen. La mayor parte de la gente que muere, que tiene miedo a morirse, o que muere con ese temor, es porque no ha podido seguir el camino de su alma, por lo tanto no tiene la certeza de su eternidad. Seguir el camino del alma, del verdadera identidad que está en ti, en lo profundo de ti, pasa por liberarte de las máscaras que lo ocultan. Y la principal máscara que oculta esa gran verdad liberadora de tu ser eterno es nuestra personalidad neurótica en este tiempo, que además es la base de la cultura, la base de todo lo que vemos en el mundo de los shoppings, de la compra, del consumo y de la destrucción del ambiente en el que vivimos. Está basada en esa personalidad y en la manipulación de esa personalidad, que como no tiene la seguridad y la certeza de ese centro de sí mismo, vive con una identidad prestada que necesita reforzar y llenar de cosas para compensar la sensación de carencia y de no ser suficiente. Cuando la identidad álmica se revela, que de alguna manera es un episodio de lo que llamamos Sartori o iluminación, todas esas dudas, todas esas confusiones desaparecen o van desapareciendo a la luz de la verdad. Es un viejo dicho que dice: contra la oscuridad no se puede pelear, hay que prender la luz. Y se acabó. Solo necesitas prender la luz de la verdad para reconocer lo verdadero de lo falso, ¿no? O sea, el camino del ser es el camino del propósito, el camino de la verdad, el camino de la liberación. Entonces, más que una utilidad
es el gran sentido de la vida, ¿no? Esto que la gente puede reformular como seguir su vocación. Cuando la gente está ejerciendo una vocación, a pesar de que para el que está afuera dice, pero ¿cómo le puede gustar pasar horas haciendo esto? Esa persona se renueva inclusive a través de su trabajo porque está en contacto con su ser. Porque la vocación, la palabra vocación viene de vocare, de llamado, del latín vocare, llamado, es aquello que yo vengo a hacer. Entonces cuando lo estoy ejerciendo, en realidad mi ser se está derramando en el mundo. Podríamos decir, mi alma ilumina mi existencia. Y por eso me nutro y por eso me siento bien. Mis dificultades en general surgen cuando vuelvo a casa o cuando vuelvo a otras actividades donde no estoy fascinado por el ejercicio de mi alma. No sé si esto se comprende. Sí, sí. Claro que se comprende. Entonces, Alejandro. Sí, muy bonito. Y siento decirte, Alejandro, que estamos llegando al final. Bueno, no, está bien. Yo creo que lo hemos conseguido bastante bien. Espero que estén de acuerdo los que nos están escuchando. Bastante bien lo has conseguido, quiero decir, yo no he hecho nada. Buenas preguntas, has hecho. Buena pregunta. Bueno, Alejandro, me voy a despedir de la gente y ahora estoy contigo otra vez de nuevo. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Al que le haya picado y se le haya quedado curiosidad y la semillita, en febrero del 2026 estamos organizando una formación con mi amiga Olga en Uruguay. Nos vamos para allí con Alejandro Spangenberg y os despido con esta canción que he elegido que se llama Agua de Amor de Ayla Schaffer. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.
mis venas tus ríos corriendo, mi sangre roja es el camino, mi aliento es mi rezo, con el agua del amor yo voy llegando, en mis venas tus ríos corriendo, mi sangre roja es el camino. Por mi vida voy agradeciendo, me das la fuerza para seguir caminando. Escúchame, a ti yo te llamo, Huacantanca, abuelas y abuelos. Con mi familia voy agradeciendo, rezamos a la vida, juntos vamos curando. Escúchanos, estamos llamando, Huacantanca, abuelas y abuelos. Canta la luna y a la madre tierra, canta dando vueltas al Padre Sol. Canta la luna y a la madre tierra, canta dando vueltas al Padre Sol. Canta la luna y a la madre tierra, canta dando vueltas al Padre Sol. Canta la luna y a la madre tierra, canta dando vueltas al Padre Sol. Yahoo, 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 yahoo,